Hola, amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con varios extractos de la fabulosa conferencia que el profesor y especialista en traducción literaria de la Universidad Pompeu Fabra, José Francisco Ruiz Casanova, nos impartiera el pasado 15 de mayo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería, tomando como referencia central su ensayo ¿Sueñan los traductores con ovejas eléctricas? La inteligencia artificial y la traducción literaria, publicado en la colección Más Media de la editorial Cátedra en 2023. Título por donde reverbera el pensamiento visionario del novelista norteamericano Philip K. Dick en su célebre obra Do Androids Dream of Electric Sheep? En la conferencia, el profesor y especialista Ruiz Casanova nos ofreció sus impresiones más íntimas sobre las vertiginosas y profundas turbulencias de la traducción literaria desde la inteligencia artificial. Y tal y como el profesor Ruiz Casanova nos explicara, este libro pretende ser una reflexión sobre cómo la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito de la traducción literaria vendrá a redefinir no solo la traducción literaria misma, sino las funciones y tareas de los traductores humanos, la estructura profunda de la industria editorial y sus medios de producción. En consecuencia, cómo nos será presentada en un futuro inmediato la experiencia de la lectura. Todo es digital. No, todo no es digital. Todo no es digital. Es decir, si Alianza Editorial, que es la dueña, creo, de los derechos de la traducción de Cortázar, de Poe, de los cuentos de Poe, decide no digitalizar nunca la obra de Cortázar, lo que vamos a tener es un Fahrenheit 451, con todas las de la ley. Es decir, un mundo digital que alimenta a las máquinas y un mundo analógico que son seres humanos, que son libros. Es decir, estamos creyendo que esto va tan deprisa, es tan absolutamente omnipresente y omnisciente, que creemos que todo lo que forma parte de la inteligencia artificial es el mundo entero, y no es el mundo entero, es solo la parte del mundo que está digitalizada. ¿Es muy grande? Sí. ¿Es todo? No. Entonces esas traducciones probablemente tendrán por contestar a lo que me decías, tendrán una vía secundaria de vida, ¿no? Que será que seguirán importándonos a ti y a mí, que las llevaremos a clase y las pondremos como un ejemplo histórico de cómo se traducía a principios del siglo XX, que las estudiaremos comparativamente con otras posibilidades, incluso con posibilidades realizadas por máquinas, pero probablemente no tengan... ¿El mundo de la academia será el último reducto? Sí, probablemente, pero es que además las traducciones, si me permites el símil, son como el retrato de Dorian Gray. Es decir, el autor nunca envejece, la traducción sí. Y por tanto llega un momento en que son los propios lectores los que ya no entienden determinadas expresiones. Su lengua ya no es esa, ya no es la de Damaso Alonso. Entonces, bueno, probablemente queden en ese espacio, ¿no? En ese espacio puramente de estudio casi arqueológico, ¿no? Sí, existieron, fueron importantes, pero ya no las leemos, o no las lee la mayoría. Es que a raíz de esto me surge, porque me ha surgido en varias ocasiones a lo largo de la charla, que por supuesto agradecerle muchísimo y felicitarle por ella, esta cuestión de que el lenguaje en la academia, en el reducto de la academia se va a continuar, ¿no? Se va a conservar, pero nosotros vamos a cambiar el lenguaje, porque las máquinas ya nos están cambiando el lenguaje, nos están cambiando incluso a los académicos. Estamos utilizando ChatGPT y yo lo estoy viendo en diversos ámbitos, y el vocabulario que los alumnos utilizan ahora ha variado. Yo puedo, y incluso la estructura gramaticales, o como está diciendo los tiempos verbales, todas estas cuestiones se observan a la hora de cuando vemos alumnos que utilizan ChatGPT, o incluso en el uso
que se está dando, pues ya en los abstracts, en el mundo académico, vemos palabras como nuances y palabras muy concretas que conocemos, que están utilizadas porque vienen de ahí, no las hemos utilizado nunca. La identificamos mucho mejor los que no somos nativos de la lengua, pero ya tenemos cierto nivel porque sabemos que los hablantes no nativos no utilizarían ese lenguaje. Entonces ya estamos viendo que está cambiando al usuario también, al lenguaje que está utilizando el usuario, lo está cambiando esta tecnología. Gracias. Bueno, impone un poco esto, así que voy a intentar mirar. No mirar muchas veces. Exactamente. Mira, o sea, yo quiero agradecer que hayáis organizado esta conferencia, esta presentación. A mí el mundo de la traducción me apasiona. Yo me dedico a la filosofía y también en la filosofía pues tenemos nuestras querencias o malquerencias con las traducciones o con usar los textos originales y tal. Eso en el aula es casi poco menos que imposible. Bueno, entonces, para no enrollarme mucho e ir un poco a algunos de los muchísimos aspectos que me han estado haciendo todo el rato pensar y moverme con esta conferencia, que ya digo, agradezco mucho que la hayáis organizado, agradezco que hayas venido a darnos y además una versión para Almería de todo lo que has dicho y además has escrito. Entonces, pues, ¿por dónde empiezo? Pues por el tema del papel, por ejemplo. El tema del papel a mí es una de las cosas que ya hace mucho tiempo siempre me da para maquinar. Y entonces, una de las cosas que a mí me pareció terrorífica fue descubrir, yo buscaba una traducción que en un momento dado publicó, creo que Place Janés, de un libro de Julia Kristeva, Extranjeros para nosotros mismos. La buscaba hace muchos años y no la encontraba en la biblioteca de Providencia, tal, no sé qué. La conseguí pues, a través del famoso prestamiento del bibliotecario, no sé qué. Algo me hizo pensar, algo me hizo pensar. De pronto, años después, leí en algo de prensa y tal, que Plaza de Janés, creo, era una de esas editoriales que practicaba eso que tú acabas de decir con total, digamos, llaneza, entre comillas, de que efectivamente lo que salga este verano de Daniel Steele, creo que has dicho, lo que no se venda va a la trituradora. Entonces yo llegué a la conclusión de que posiblemente aquello que yo buscaba con ansia, porque ni lo iba a conseguir en francés, ni en aquel momento yo podía leer francés, ni no sé qué. Yo quería una traducción castellana de Extranjeros para nosotros mismos de Julia Kristeva. Hice todo lo que estaba en mis manos para conseguirlo y la conseguí. Y a continuación voy a contar, me estoy enrollando mucho, voy a contar lo que hice inmediatamente que la conseguí. ¿Sabes qué fue, no? Escanearla. Porque dije, vale, por una parte, he conseguido esto y además creo que como era prestamiento bibliotecario, no sé qué, tal. Y dice, bueno, pues hay que devolverlo, no sé cuántos, tal. Pero al mismo tiempo, entonces el papel, o sea, a mí me horrorizó enterarme de que habían ido a la trituradora no sé cuántos ejemplares de aquel libro, que para mí seguía mereciendo la pena verlo a buscar y a leer, no sé qué. Si no la vieron, la presentación que Steve Jobs hizo en mayo de 2007 o enero de 2007 del primer iPhone. Lo que ahí dijo. Y aplíquenlo al momento en el que estamos, 17 años después. Lo que ahí dijo de qué era el teléfono aquel. Y por qué de golpe decía, tengo dos noticias que darles. Una es esto, que lo van a llevar ustedes en el bolsillo y van a llevar el mundo entero en el bolsillo. Y la segunda es que Apple Computers deja de llamarse Apple Computers y se llama Apple, simplemente. Es decir, no nos interesan las computadoras, ya no más. Viene un mundo nuevo. Y lo explica muy bien cuál es ese mundo nuevo que viene. Yo alguna vez, hoy no lo he hecho, pero alguna vez he llegado a una conferencia
he puesto mi teléfono móvil encima de la mesa, encendido, y he conectado el Bluetooth y el AirDrop. Y antes de empezar la conferencia he leído el iPhone de Jesús. ¿Dónde está Jesús? El Oppo de Mariluz. ¿Dónde está Mariluz? Cantidad de gente que lleva absolutamente abierto todo, y que va mandando señales continuas al mundo sin ser conscientes. O nos tocará en un futuro, por lo menos. Y bueno, mi pregunta, o si preguntan, sería, bueno, en esta nueva realidad, ¿no?, en la que nos tenemos que adaptar, porque gracias a Dios el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y de sobrevivir, ¿no?, de seguir adelante. Usted mencionó que, bueno, cada vez hacemos menos cosas, cada vez están desapareciendo, aunque no del todo, pero quizás en un futuro sí, lleguen a desaparecer quizás todo aquello que, no sé si podría atreverme a decir que nos hace humanos, nos caracteriza. Ir al cine, mandar cartas, ir a un concierto, etcétera, traducir. Entonces no sé si el hecho de que estas cosas, como pueden ser los libros, que son unas realidades, forman una especie de puente físico que nos une a la realidad y nos une a lo que nos caracteriza como seres humanos. El hecho de que se digitalicen, se conviertan en algo tan efímero, que con la desaparición de la máquina también podría llegar a desaparecer totalmente. Si esto podría también llegar a la consecuencia quizás de una especie de muerte del alma humana, la muerte del traductor, la muerte del autor, metafórica, por supuesto, metafóricamente, en esta ansia de la evolución, por esa evolución, y si quizás deberíamos desde ya tomar más medidas, si llegara a ser, por supuesto, al extremo de ya no hay que, no sé, solamente hay que comprar libros o hay que rechazar la tecnología, sino quizás de pensar en que en el peor de los escenarios, en un futuro, nos llegue a convertir en otro tipo de criaturas, quizás, por supuesto, entre comillas, unos seres más, quizás, de hecho creo que hoy en día también nos afecta mentalmente a veces la tecnología, las redes sociales, nos estamos volviendo, o yo lo veo en mí, mucha gente de mi edad se está volviendo cada vez más, como decía el compañero, quizás más vagos en ciertos sentidos de hacer las cosas, porque ya tenemos ahí la máquina que lo hace por nosotros, y creo que, por lo menos yo me veo que con el tiempo se pierden las capacidades. Cuando tú te pones y dices, venga, voy a hacer yo esto desde cero, bien hecho, se pierde parcialmente, por supuesto, esa habilidad, ese entrenamiento que tú tienes, el entrenamiento humano. Entonces quizás en un futuro, en un escenario muy distópico, en el peor de los escenarios, no sé si cree usted que esto podría llegar a afectarnos, ¿no? Bueno, eso es lo que viene de alguna forma anunciando cierta filosofía transhumanista y ciertos llamados tecno-optimistas como Andresen, por ejemplo, ¿no?, que hablan de este mundo en donde, bueno, las máquinas nos van a proporcionar el ocio, ¿no? Todo esto está ligado, por ejemplo, a otras teorías de carácter, por ejemplo, social, político, que por aquí en España también circularon en algún momento con un político que fue vicepresidente unos cuantos días, que son los de, por ejemplo, el salario mínimo universal, el hecho de que, bueno, hemos llegado a un nivel ya de satisfacción de necesidades básicas tal que no necesitamos trabajar, tenemos cubiertos los gastos, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de todas esas, digamos, elucubraciones o mundos felices que podamos imaginar, yo te diría que hay dos cuestiones que sí que son como claras en este aspecto, ¿no? Una es que alguien, cada cual desde su responsabilidad, tiene que mantener y saber transmitir la curiosidad humana por aprender. Y eso hay que hacerlo. Y la segunda cuestión es la de, bueno, si somos capaces de elaborar un discurso crítico desde la filosofía del siglo XVII sobre los sistemas políticos
pues sobre la religión, tenemos que ser capaces de establecer un sistema crítico sobre la tecnología y sobre lo que la tecnología nos está ocupando. Y bien, eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía desde la Universidad de Almería. Os invito a la lectura filosófica de la obra Sueñan los traductores con ovejas eléctricas, la inteligencia artificial y la traducción literaria, publicado en la colección Más Media de la editorial Cátedra, en edición a cargo del profesor y especialista José Francisco Ruiz Casanova. Confío veros en próximas crónicas literarias que, como siempre, irán llegando pausada y apasionadamente. Y mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y boogie boogie.